Ok, en honor al tiempo vamos a partir, ¿les parece? Porque no pude encontrar cómo grabar directamente acá. ¡Ah, genial! ¡Fantástico! Ya me solucionó todos los problemas. Ok, muchas gracias. Después me compartiría el link, por favor. Si fuese tan amable, ¿vale? Ya, entonces, vamos a comenzar. Entonces, disculpen por citarlo aquí, pero vi que tenían varias dudas con respecto a la actividad de esta semana. Entonces, nosotros vamos a hacer la tutoría el jueves, entonces encontré necesario reunirnos para explicar algunos puntos fundamentales de los 3 ejercicios que tenían que hacer, ¿vale? Yo no sé si a todos les han resultado o no, pero sí sé que habían algunas cosas que eran un poquito o sea, no difíciles de entender, pero que a lo mejor quedaban un poco ambiguas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? En el primer ejemplo, bueno, en realidad los 3 ejemplos, lo que se busca es que ustedes sean capaces de generar un modelo de un programa basado en capas. ¿Qué significa basado en capas? Es cuando nosotros lo que hacemos es separar los niveles o capas de nuestro programa dependiendo de cuáles van a ser las acciones o la definición en cada una de esas capas. Generalmente lo que hacemos es tener una capa de datos, tener una capa de negocios y tener una capa de presentación. Esto nos sirve mucho al momento de ordenarnos, ¿ya? ¿Qué significa también? Que en la capa de datos generalmente nosotros ponemos clases que nos van a permitir modelar los datos, ¿de acuerdo? En la capa de negocio, nosotros generalmente lo que hacemos es crear algún tipo de clase que tenga que ver con el funcionamiento del software. Y en la capa de presentación, lo que hacemos es generar las instrucciones, las clases o el formato que tiene que ver con cómo nos vamos a comunicar con el usuario, ¿ya? No necesariamente la capa de presentación, y esto me lo preguntaron el otro día, tiene que ser un Windows Form, no necesariamente tiene que ser gráfica. Puede ser, como en el ejemplo número 3 de este ejercicio, pudiese ser perfectamente a través de una consola. Entonces, miren, aquí necesito que usted me vaya contando si es que tuviera un problema o no, pero aquí lo que nos plantea el ejercicio es que ustedes sean capaces de crear un proyecto que es un proyecto que es de Windows Form, o sea, que tiene gráfica, ¿vale? Y otra cosa importante es que en este proyecto estamos generando, ¿cierto? Un bajo plataforma .NET Framework, no Core, sino que Framework, o sea, específicamente para Windows, ¿ya? Entonces, aquí, en este caso, lo que hacemos es crear el proyecto, ¿de acuerdo? Y ustedes cuando tienen el proyecto creado acá, ustedes tienen que poner un nombre al proyecto y un nombre aquí también a la solución que ustedes van a generar, ¿ya? Fíjense que yo esto lo tengo listo. Yo a mi proyecto en particular lo llamé solución ejemplo 1S5 y en este caso mi primer proyecto form se llama presentación, ¿ya? Así se llama. Yo lo único que hice fue irme acá, nuevo proyecto, ¿cierto? Acá busqué donde decía específicamente, aquí yo puse form, cuando a veces no lo encuentran de inmediato. Entonces aquí está aplicación Windows Form bajo plataforma NetFrame. No lo voy a hacer porque ya lo tengo acá creado, pero esa es la forma de poder crearlo, ¿ya? Ok, entonces, dicho eso, lo que sigue, acá, lo que sigue, ¿cierto? Es que nosotros vamos a visualizar esta solución a través de 3 capas, una de datos, una de negocios y una de presentación. Lo primero que tenemos que entender es qué es lo que queremos solucionar, y yo creo que esa es la razón de que este ejercicio a lo mejor se vuelve un poquito más complejo. Lo que nosotros queremos solucionar es saber si un número es primo o no es primo, ¿vale? Eso es lo que queremos solucionar. Eso es lo que tiene que hacer nuestro software. Yo le tengo que entregar un número
y el software me tiene que devolver si el número que yo le estoy entregando es primo o no es primo. ¿Cuál es la definición de que si es primo o no es primo? Un número primo es divisible solamente por 1 y por sí mismo. Por ejemplo, el número 11, por ejemplo, el número 7, el número 13, ¿vale? Entonces, bueno, más allá de la definición que igual acá nos muestra el código, tenemos que entender que si yo quiero separar ese concepto de saber si un número es primo o no en 3 capas, la capa de presentación, ¿de qué se va a encargar? De capturar el número que queremos saber si es primo o no, ¿cierto? La capa de negocio, ¿de qué se va a encargar? De ser un intermediario entre la capa de presentación que va a recibir ese número y se lo va a pasar a la capa de datos, y la capa de datos finalmente es la que va a hacer la consulta de acuerdo a la nomenclatura que tenga el número, o a lo que nosotros definamos finalmente. Yo hice algunos cambios acá. Entonces, en este ejemplo, lo primero que le hacen hacer a ustedes es crear las capas, no el código. Entonces, una vez que nosotros teníamos nuestra capa de presentación, les decía que ustedes tienen que hacer clic derecho sobre el proyecto completo. Miren acá. En mi caso, mi proyecto, mi solución se llama ejemplo 6. Entonces, lo que yo hice acá es que ejemplo 6 venía solamente con este módulo de presentación, y yo, para poder agregar otro, le hago clic derecho acá, me voy a agregar nuevo proyecto. Y con eso, voy a marcarlo, pero no lo voy a terminar. Y con eso, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Estos nuevos proyectos que yo vaya agregando no son form. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi capa de presentación con un Windows Form, con una gráfica. Son clases. Aquí está, biblioteca de clases. Pero tenemos que poner biblioteca de clases en NetFramework. Eso es súper importante, chiquillos, porque si ustedes no ponen biblioteca de clases en NetFramework, en algún momento les va a dar error de compatibilidad. A ver, déjenme ver, aquí tengo una pregunta. Es exactamente lo mismo que cuando trabajamos en Java con diferentes clases, ¿vale? Aquí la diferencia principal con Java es que acá nosotros en Java creamos package, aquí creamos proyectos completos. Como dentro de la solución, en Java tenemos diferentes packages. Acá los packages podrían ser análogos a otro proyecto. ¿Se va entendiendo esta primera parte, no? Sí, profe. Ya, ok. Sí, profe. Entonces, miren aquí. Entonces, lo más importante para no tener error es que tiene que ser una biblioteca de clases. ¿Qué significa una biblioteca de clases? Nosotros vamos a definir una clase que vamos a utilizar. No tiene sentido crear otro form. ¿Por qué? Porque finalmente lo que el usuario ve es una sola gráfica. Nosotros estamos creando lo que va debajo. Ahora, miren, de nuevo, yo no lo voy a crear, pero para que lo vean. Miren, cuando ustedes ponen acá biblioteca de clases.net framework, es sumamente relevante que ustedes utilicen el mismo framework en sus 3 capas. ¿Por qué? Porque puede pasar que si ustedes no utilizan el mismo framework o se equivocan y no utilizan el Net Framework, sino que utilizan el Core, nunca van a conectar los 3 proyectos, ¿vale? Eso para que lo consideren, ¿ya? Ok, esto yo voy a salir de acá porque ya los tengo creados. Biblioteca de clases.net framework, y yo creé la que se llamaba datos y negocios. Igualito a cómo se nos presentaba, ¿cierto? Aquí en el archivo. Íbamos a añadir New Project. Y acá, esto era importante porque esta es una biblioteca de clases Net Framework. Esto es muy importante que diga, y la versión también. Listo, entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Crean la capa de negocio, ¿cierto? Y luego hacen exactamente el mismo procedimiento, clic derecho sobre la solución, agregamos un nuevo proyecto y a ese nuevo proyecto le damos el nombre de capa de datos. En mi caso le puse datos y negocio. Datos, negocio y presentación, ¿ya? Eso es lo que yo utilicé. Entonces, miren ahora. Acá
Después nos dice, y aquí hay varias formas de mirarlo, no hay una única forma. Yo les voy a contar la que yo utilizo para no generarme tanto conflicto. Pero fíjense que cada una de esas capas de datos, que son librerías, o sea, no son ejecutables, sino que más bien son definiciones. ¿Se acuerdan cuando nosotros definíamos objetos? Cuando definíamos la clase estudiante, nosotros no ejecutábamos la clase estudiante porque la clase estudiante era como una receta de cocina. Si esa receta de cocina, para poder aplicarla, alguien tenía que tomar esa receta de cocina y ejecutarla. Bueno, acá nosotros estamos generando exactamente lo mismo. Entonces acá nos menciona que por cada una de las capas que nosotros creamos, se les creó específicamente una class.cs que la podemos eliminar porque en realidad no tiene nada, porque nosotros la vamos a reemplazar ahora. ¿Ya? Esta clase de acá no tenemos que eliminarla, por lo menos en mi visual acá no debiésemos eliminar esta clase porque finalmente es la que se ejecuta, la que llama al for, ¿ya? Tenemos que eliminar la clase de acá del 1 y del 2, o sea, desde la capa de negocio y desde la capa de datos. Una vez que nosotros tenemos nuestra estructura, que no es absolutamente nada más que valga la redundancia, estructurar nuestro proyecto, lo que debemos hacer es empezar a generar las clases para ver cómo vamos a ir trabajando. Entonces, miren, en el Windows Form a nosotros nos dicen que vamos a tener eso. Ese debería ser nuestra interfaz gráfica, ¿vale? Yo hice algo aquí muy feo, pero o sea, yo creo que lo van a entender. Entonces yo acá me voy al form, quiero ver el diseñador, y en el diseñador yo tengo eso, un label 2, un label 1, una cajita de texto y un botón, ¿vale? Que para mí está bien porque ustedes son los que tienen que hacer la magia con ponerlo bonito y generar algún tipo de funcionalidad más elegante. Pero yo cumplo con lo que se solicitaba en esa parte. ¿Qué pasa después? Que si yo ejecuto este proyecto, claro, efectivamente va a haber una cajita de texto, yo voy a apretar el botón, pero no va a pasar nada, porque no le estamos diciendo que ocurra nada. Entonces, el ejercicio acá les plantea que ustedes deben crear una clase dentro de negocio que se llame negocio primo, ¿ya? Y negocio primo dice que va a tener acá, lo único que va a tener es un método que es el número a evaluar, ¿cierto? Un get y un set, ¿ya? Yo lo modifiqué un poquito porque lo encontré algo engorroso, ¿vale? Entonces, miren lo que vamos a partir al revés nosotros. Estas son nuestras tres capas: datos, negocio y presentación. Esto se mueve así, en un flujo ascendente y descendente. ¿Por qué? Porque la capa de presentación me va a dar la interfaz, pero cuando yo le ponga Enter, se va a tener que ir al negocio con el dato que yo le entregué, va a tener que ir a los datos, va a tener que hacer el cálculo si es primo o no es primo, se lo va a devolver al negocio, el negocio a la capa de presentación, y la capa de presentación finalmente me tiene que mostrar si el número es primo o no. ¿Vale? Esa es la lógica. Entonces, yo eventualmente, acá en presentación, yo podría partir de la siguiente manera. Pues mire, me voy a ir aquí al código y yo podría decir acá que, pero es que lo tengo listo, pero a ver, no, siempre. Miren acá, yo podría decir en esta parte que voy a hacerlo a la antigua mejor porque hoy día vi una pregunta sobre esto. ¿Qué ocurre aquí? Esto es lo que me va a mostrar el programa al usuario. El usuario va a poner un número acá y va a apretar el botón, ¿cierto? Esa es la lógica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo agrego código a ese botón? Yo marco el botón, me voy aquí a eventos y fíjense que si ustedes le hacen doble clic acá, les va a crear un método que se llama button 1 click. El button 1 es por el nombre. Voy a borrar el que tengo acá en el form para que ustedes lo puedan ver. ¿Les parece? Miren. Voy a mover esto para acá para no borrarlo. Y lo voy a mover aquí arribita donde no estorbe, ¿vale?
Y yo voy a borrar este método button click. ¿Ya? Listo. Ahí sí. Entonces, miren ahora. Yo me voy acá al diseño. ¿Vale? Ops. Eso es porque no lo he guardado. Tranquila. Déjenme ver aquí donde tengo un error. Ver diseño. Oh, déjenme ver. Que borré. Ya. No lo puedo borrar. No lo puedo borrar. Lo siento. No lo puedo borrar así de sencillo. Así que lo vamos a tener que dejar nomás. ¿Qué ocurre? Que aquí cuando ustedes marcan en el diseño, en el font del diseño, marcan el botoncito y se van aquí a evento, le hacen doble clic en justo en el apartado que diga clic, inmediatamente les va a abrir esto. Y en este método ustedes van a tener que crear el código completo. Sí, Eliezer, pero no los quiero confundir. Quiero que se vea que aquí en este botón ustedes tienen que agregar el código. El código que quieren que se ejecute cuando se crea cuando se presiona el botón. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer nosotros cuando se presiona el botón? Vamos a crear un entero que se llama X, que es el número. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a capturar. ¿Vale? Vamos a capturar lo que está en la cajita de texto y lo vamos a transformar a entero. ¿Cómo se llamaba la cajita de texto? Para eso podemos ir a mirar aquí nosotros nuestra cajita de texto, vemos cómo se llama la cajita. En este caso se llama textbox 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí decimos que textbox1.text, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a transformar a entero. ¿Están de acuerdo conmigo en esa línea o no? Estamos diciendo que cuando se presione el botón, lo que va a hacer es capturar el texto que está en la cajita, ese texto lo va a convertir a entero y ese entero lo va a guardar en X. ¿Vale? ¿Está bien o no? ¿Tiene lógica para ustedes? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con ese entero? Ahora viene, ¿vale? Pero ya tenemos el entero. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debería pasar? Ahora, desde acá, yo debería llamar a la capa de negocio, ¿no? Pero aquí viene la parte interesante, ¿pero qué va a tener la capa de negocio? ¿O por qué la capa de negocio y no la de datos? Vamos a mirar la de datos primero. Fíjense, voy a abrir aquí datos, y yo en datos, yo tengo aquí la clase que ustedes aparece en el proyecto. Esta clase se llama dato primo, ¿ya? Y esta clase dato primo tiene un solo método. Y ojo acá, que esto también es súper importante. Cuando ustedes crean las clases, no se les va a crear como public. Entonces ustedes tienen que agregarlo a menos que cliquen la casilla public, ¿vale? Pero tienen que ser clases públicas, o si no, no las van a poder ver entre ellas. Entonces, creamos el método que retorna un valor booleano, sea verdadero o falso, se llama primo. ¿Y qué es lo que hace este método? Este método finalmente recibe un número primo a través de un contador, de un ciclo while. Lo que va haciendo es incrementando los valores de 1 y preguntando, esto es porcentaje, significa el resto de la división entera. Lo que va haciendo es dividiendo el número por cada uno de los números desde 1 hasta números. Por ejemplo, si es el 11, lo que hace es 11 dividido 1 me sobra 0, sí, aumenta el contador a 1. 11 dividido 2 me sobra 0, no. 11 dividido 3 me sobra 0, no. 11 dividido 4 me sobra 0, no. 11 dividido 11 me sobra 0, sí. Entonces, va a contar todos los divisores entre 1 y el número.
Después de contarlos todos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aquí a preguntar si el contador es mayor que 2. ¿Qué es lo que va a pasar? El i va a ser igual a número más 1. ¿Vale? ¿Para qué? Para que vaya aumentando. Entonces, después que termine el ciclo, ¿qué es lo que tengo que preguntar? Si el contador es 2, retorno verdadero. ¿Por qué? Porque el número que me ingresaron fue divisible solamente por 1 y por el mismo, o sea, el número primo. ¿Vale? Esto es lo que yo tengo en la capa de datos. ¿Sí? Una clase que se llama dato primo y un método que se llama primo. ¿Vale? Ahora, la clase, la capa datos, ¿quién la va a utilizar? La capa datos la va a utilizar la capa negocio. Por ende, yo acá en negocio, yo hago clic derecho y creo una referencia de proyecto. Y ahí yo ya la tengo marcada. ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo que la capa negocio va a poder utilizar toda la información que tiene la capa de datos. Perfecto. Pero también tengo que decir que la capa presentación va a utilizar toda la información y todas las clases que tenga la capa negocio. Eso se hace con el clic derecho, agregar referencia. ¿Vale? Ok. Eso es fácil. Ahora, ¿cómo lo usamos? Eso es lo diferente. Entonces, miren, acuérdense que esta es la capa datos. ¿Vamos a hacer un recuento? No, miren, estamos acá en la presentación. Apretamos el botón. ¿Qué es lo que hizo el software? Capturó, creó un entero X donde convirtió la cajita de texto, que es lo que ingresó el usuario, lo convirtió en entero y lo guardó en X. Hasta ahí va. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pasárselo a la capa de negocio. Pero la capa de negocio tiene que tener algún tipo de método para hacerse cargo. Veamos. Entonces acá yo tengo la capa de negocio. La capa de negocio es una clase pública que se llama negocio primo, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace el negocio primo? Me va a retornar un valor verdadero o falso cuando yo le entregue un número X. ¿Y qué es lo que hace? Este negocio primo lo que hace es que necesita sí o sí saber si tenemos, ¿cierto? Si el número es primo o no. Dígame, Jason. Dele. En las capas, ¿cómo hago para crear las clases? Ah, perfecto. Muy buena pregunta. Al tiro, mire. Cuando ustedes quieren crearlas, por ejemplo, acá en la capa negocio, usted se va aquí a la capa negocio, botón derecho, agregar, agregar nuevo elemento, y aquí el elemento que usted tiene que agregar es ese de ahí, el que dice clase. ¿Vale? Vale. Le da agregar y ahí yo creo una nueva clase que se llama class 1. Y le entrega esto por defecto. Entonces acá le está diciendo que está dentro de la capa de negocio y que se llama class 1. Esto es lo que les decía yo, porque si ustedes lo crean así, aquí a la class 1 tienen que agregarle un public. ¿Para qué? Para que la pueda ver el otro package, si no, no lo va a ver nunca. ¿Vale? ¿Está bien? Gracias. De nada. Voy a eliminarla yo, ¿vale? Voy a eliminar esa aplicación. Listo. Entonces, miren lo que está ocurriendo. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que esta clase que se llama negocio primo, lo que hace es que tiene un método que se llama número y recibe un número como X, y lo que quiere saber es que si el número X es primo o no. Pero yo ya tengo un método para saber si es primo. ¿Cómo se llama ese método? Lo tengo acá, pues en dato primo. Y se llama primo. Así se llama el método. Pero yo en negocio no puedo ocupar ese método. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo aquí, chiquillo? A ver, en esa instrucción. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo ahí? A ver, creando un objeto, muy bien, Eliarse,
creando un objeto de tipo dato primo que se llama D y estoy creando el constructor. Entonces yo con este objeto que se llama D, que yo le puse D, le puedo poner cualquier nombre, yo con este objeto D, que es de tipo dato primo, ¿qué es lo que pasa? Tengo acceso al método primo. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Genero una condición. Si D punto primo, o sea, el método primo, yo le entrego el X, que es el número que va a recibir este método. Si eso es verdadero, es porque ese X es un número primo, entonces me va a retornar verdadero. Si el D primo es falso, voy a retornar falso. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Miren. Entonces, en la capa de presentación, que esto lo dejé ahora para hacerlo con ustedes, para que no lo vieran, en la capa de presentación, yo en la capa de presentación quiero comunicarme con el negocio, porque el negocio finalmente es el que tiene esta opción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, voy a mirar acá negocio. Negocio, ahí está negocio. Negocio tiene una clase que se llama negocio primo. Entonces, si eso es una clase, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Yo puedo crear un objeto de tipo esa clase. Negocio primo. Yo le voy a poner, no sé cómo ponerle, NP, ¿vale? Negocio primo, NP, ese nombre se lo pongo yo. Va a ser igual a new negocio primo constructor asterisco, o sea, punto y coma. ¿Qué es lo que hice? Yo dentro de la capa presentación, de esta capa, creé un objeto de la otra capa, de la capa de negocios. ¿Para qué? Porque con ese objeto yo puedo llamar a quién? Al método número f, ¿o no? ¿Qué es lo que hace el número f? Recibe un entero. Verifica, crea un objeto de tipo dato primo, o sea, dentro de negocio se crea un objeto de tipo dato primo y se le envía a él que consulte por él si el número es primo o no. Este dato primo me devuelve verdadero si es primo y si me devuelve verdadero aquí al negocio, yo retorno verdadero a presentación. Esto es como tener 3 niveles que se están comunicando, no es más que eso. Entonces, volvamos a nuestra presentación acá. Ahí estamos. Entonces, nosotros creamos el negocio primo, entonces acá yo puedo preguntar, puedo poner un if acá en la capa de presentación y puedo poner acá algo como el objeto que nosotros creamos, punto, f, número, y le vamos a entregar acá, le vamos a entregar x, que es el número que capturamos de la cajita de texto. Si eso es cierto, significa que el número es primo, ¿no? ¿Por qué? Porque este número f que pertenece a negocio, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este número f que pertenece a negocio? Llama al método primo que pertenece a datos, datos le devuelve verdadero si es que es primo a negocio, negocio le devuelve verdadero a la capa de presentación y acá estoy yo. ¿Sí? Yo sé que es complejo, pero espero se vaya entendiendo. ¿Está bien o no? ¿O no se entiende absolutamente nada? Profe, Dígame. lo que pasa es que por lo menos, bueno, yo lo estoy haciendo tal cual como usted lo está haciendo, pero me sale como si el objeto, o sea, cuando estoy creando, por ejemplo, el negocio primo, ¿Mm? no me lo reconoce. Igual que el Ah, dato primo, no me lo reconoce como objeto, como si no existiera, como si no estuviera referenciado. perfecto. Elierse, ¿sabe cuándo pasa eso? Acá, mire. Eso pasa aquí. Cuando ustedes crean las capas, mire, me voy a ir acá arriba, ¿ya? Voy a crear un nuevo proyecto, ¿vale? Aquí es sumamente importante que usted ponga que es una biblioteca de clases NetFramework.
¿Por qué? Porque si usted le pone acá class, pasa que puede crear una de estas, una biblioteca de clases solita, que es la NetCore. Entonces, ¿qué le ocurre? Que son incompatibles. Entonces, eso debiese verificar el IERC. No, profe, o sea, yo lo hice también con el Net Framework y me sigue arrojando el error. ¿Y la misma versión? Sí, la misma versión, todo igual. Ya, a ver, veamos. ¿Qué otra cosa? La referencia. Cuando usted pone acá que la capa de datos tiene que acá agregar una referencia perdón. La capa de negocio tiene que agregar una referencia de los datos. Esa. ¿Está bien o no? Sí, también está bien. ¿También la tiene? Sí. A ver, compártame pantalla para que lo podamos revisar. A lo mejor alguien tiene el mismo problema. Déjeme ver. Sí, yo igual tengo el mismo problema. Ya, vamos ahí para que el verso me comparta pantalla. Déjeme. Confitrión, yo creo que será. Vamos, a ver, comparta pantalla para ver si lo solucionamos, ¿vale? Dejar de presentar. A ver, voy. Ya, agrándelo un poquito, sí, porque. Ya, ahí está, acá. Entonces, a ver, agrándelo un poquito, ahí estamos, a ver. Claro, le está diciendo que dato primo no está. Y a ver, veamos acá. ¿Puede agrandar un poquito la columna de la derecha o no? No sé si. No, no da. Ya, no, yo la veo. Tenemos ahí captura datos. Déjeme. Ahí la agrando un poquito. Ya, ahora sí. Tengo acá, ya. Capa. Ya, perfecto. Arriba, el IRC, lo que le está ocurriendo a usted es que class dato primo no lo tiene como público. En la línea 9 tiene que poner public class dato primo, porque si no, nunca le va a tomar. Y le debe estar pasando lo mismo con negocio. No, aquí sí lo tengo. No. La clase. Sí, public class negocio. Sí, está bien. A ver, Claro. Y aquí también. de la hora para ver si funciona. No, igual. No, pero espere, porque este es el negocio. A ver, espérese. Sí, este es el negocio, este es el de No, datos. pero muéstreme de nuevo el código que le marcaba error. Este. Ya. ¿Cuál es ese código? No alcanzo a leer el nombre. Este es el de negocio primo, el de la ¿Negocio? capa negocio. Y en la capa negocio también me marca el error a la capa datos. Ya. Y en la capa datos está en público, aquí en este caso. Dígame. Dime. Aquí para importar las Le librerías. falta el using. Claro. Y en el otro, using en el otro, datos. Pero se importan solamente, se importan las dos librerías. El que va a utilizar. Capa negocio, correcto. Me funcionó. A ver, espérese. Negocio primo. Yo creo que sé dónde está el error. Déjame revisar, porque creo que lo que pasa es que borré el main. Yo creo que ahí es donde puede ser que me esté arrojando error por eso. Pero es que le marca el error al negocio primo. Que yo no alcanzo a ver bien acá. A ver. Igual. Vamos acá. Y en presentación tiene la referencia a negocio, ¿no? Sí, aquí está. No, la referencia con el clic derecho, no solo la importación. Ah, sí. Presentación, clic derecho.
Ahí está. Presentación, clic derecho. Sí, aquí está la referencia. No, como estoy compartiendo solo el... Ah, perfecto. Ah, ya, pero está ahí. Y Sí, en negocio tiene a ver, la referencia también. la referencia. A capa de negocio, hágale un propiedades. A capa de negocio, hágale clic derecho y propiedades. Y verifique cuál es eso. A ver, tiene el framework. El Mira, 47.2. 7.2. Haga lo mismo en la capa de datos, por favor. También. Profe, ¿no será que, bueno, yo borré la clase principal sin querer? ¿Será por eso que me dará error? Puede ser, pues, o sea, podría ser. Voy Podría a, ser una voy a opción. probar a ver. Pero no debería marcar el error, porque no se ejecutaría. Pero no debería marcar. Pero pruébelo, pruébelo. Ya, voy a dejar de compartir y voy a probar rápido. Ya. Lo voy a compartir de nuevo para que sigamos. A ver. Vamos a chico esta cosa. Ahí sí. Ya. ¿Alguna otra duda que puedan ir teniendo? Ya van escribiendo ahí si es que tienen alguno. A ver, aquí pusiste yo. Ya, entonces, miren, lo que decía su compañero José es sumamente cierto porque ustedes acá tienen que poner el using para importar la clase que tienen en el proyecto datos y en el proyecto negocio y con eso van a poder crearlo. Entonces, miren ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, como nosotros nos estamos comunicando con la clase negocio primo y negocio primo se está comunicando con datos, me retorna verdadero cuando el número es primo, ¿ya? Veamos el diseño, veamos el diseño acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El label 1, si es que el número es primo, nosotros vamos a decir que el label 1.text le vamos a decir que sea igual a es primo, ¿vale? Pero si no es cierto, le vamos a decir acá que ese label lo setee con un no es primo, ¿ya? Ya, vamos a ver si funciona. Estuve ahí, veamos. Entonces aquí tengo, bueno, es bastante feo el diseño, pero voy a poner 8. Si presiono el botón me dice que no es primo. Pero ¿qué pasa si pongo un número primo 11? Me dice que es primo. Si pongo 17, me dice que es primo. Y si pongo, no sé, 1.800.000, ese número, no es primo. ¿Vale? Funciona. ¿Ya? Pero más que funcione, tenemos que entender esto. La capa de presentación, para poder saber si es primo, llama al objeto de negocio primo. El objeto de negocio primo recibe un número y para poder saber si ese número es primo, llama a quién? A dato primo. Y dato primo finalmente es el que hace el trabajo. ¿Por qué? Porque aquí está la matemática. ¿Vale? ¿Se entiende algo, no? Espero que sí. Lo que decía su compañero, sumamente importante, siempre tienen que tener acá, en negocio, por ejemplo, tienen que tener acá el using datos y en presentación tienen que tener el using negocio. ¿Vale? Cuidar que sean públicos y eso. Vamos a mirar el otro ejercicio, ¿vale? Porque el otro ejercicio también tenía problemas. El otro ejercicio no lo he hecho, pero sí podemos mirar. Aquí está.
Aquí está. Entonces, en este ejercicio les pido a ustedes crear un proyecto, pero este proyecto es un poquito distinto. Si ustedes se fijan, en este proyecto creamos las clases ahí mismo adentro. ¿Vale? O sea, fíjense acá, tenemos ahí, nos pide que en el main, ¿cierto? Generemos un new persona. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a crear acá un nuevo proyecto. Démonos un segundo. Ok, ahora sí. Bueno, voy a crear un nuevo proyecto. En este caso, es un nuevo proyecto acá, que va a ser un proyecto de consola, ¿vale? Un proyecto de consola. Aquí vamos a usar un NetFramework, sí. Aquí está, aplicación de consola, NetFramework. Siguiente. Le vamos a poner al nombre proyecto, a la solución. Le vamos a poner ejercicio 2. Y acá le vamos a poner principal al proyecto, ¿vale? Es el 4.27. Sí, ahí su compañero está grabando. Ok, ahí se está creando. Entonces, aquí tenemos, fíjense, tenemos nuestra clase principal, que es el programa. Si ustedes se fijan ahí, tenemos nuestra clase principal. Y ahí, finalmente, todo lo que está aquí adentro es lo que se va a ejecutar. Pero además, lo que nos están pidiendo, en este caso a nosotros, es que creemos una clase que se llame persona, que tenga un string root, edad, nombre, cargo y un entero usuario. ¿Vale? Entonces, lo vamos a hacer rapidito. Acuérdense de esto, porfa. Si alguien lo anota, y root, edad, nombre, cargo. Ya. Entonces, para poder crear una nueva clase, aquí dentro de nuestra capa o proyecto, vamos a agregar un nuevo elemento, y este nuevo elemento va a ser una clase. Marcamos ahí que sea una clase, ¿cierto? Acá abajito ponemos el nombre. ¿Y cómo se llamaba la clase que teníamos que crear? Se me olvidó. Si alguien me ayuda en el chat, estudiante, ¿no? Persona. Persona. Gracias. Tenemos ahí la clase persona. Le ponemos añadir, ¿cierto? Se crea aquí la clase persona. Yo la puedo marcar ahora. Está la clase persona. Nosotros le vamos a poner acá public class persona para poder tener acceso. Y vamos a definir cuáles son los atributos de esta persona. Gracias. Es un string. Es una string edad, punto y coma. Tenemos también, root. Tenemos acá, tenemos root, root, edad, nombre, cargo, y tenemos un entero sueldo, ¿cierto? Sí, tiene toda la razón. Y un entero sueldo, ¿vale? Y ahí estamos bien. Eso es lo que nos pedían. Veamos qué más nos piden acá. Nos piden también que haga un cálculo de sueldo, ¿cierto? Dependiendo del cargo. Cargo no lo... sí lo veo puesto, ¿sí? Dependiendo del cargo. Del cargo que generemos un private in cálculo sueldo. Ok. Entonces, nosotros aquí vamos a crear un private int cálculo sueldo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace?
Sí, tranquilo. Sí, ahora, es que ahora vamos a jugar un poquito con las visibilidades, pero que el sueldo sea primero. Listo, lo ponemos aquí. Entonces, cálculo sueldo, ¿vale? Persona, cálculo sueldo, eso está bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que nos están pidiendo que nosotros hagamos un análisis, preguntemos si el cargo de la persona es analista, 1.007.000, si es operador, 800, y si no, puede ser analista y operador. ¿Ya? Ok. Veamos. Y este cargo, a ver, déjenme mirar otra cosa importante acá, es cargo... pero lo recibe cargo persona. Listo. Cargo persona. Entonces acá recibe una string, cargo persona. Y lo que hacemos son solamente aquí algunos if, ¿sí? Cargo persona, ¿cierto? Es igual a, ¿cómo era? Analista. ¿No? Analista. Si es igual a la lista. Oh. Si es igual a la lista, ¿cuánto era el sueldo? Retornábamos 1.007.000, ¿no? Profe, una consulta, disculpa. Escuché a alguien a lo lejos, pero muy lejos. Profe, una consulta. ¿No tendríamos que crear un nuevo proyecto que sería una librería de clases para poder crear persona, o lo hacemos como una clase normal? No, es que en este caso se lo están pidiendo como una clase normal porque si usted se fija está todo dentro del mismo proyecto. Ok. ¿Sí? Aquí no hay capas, sino que más bien estamos dentro del mismo package, por decirlo de alguna manera. Ya, perfecto. ¿Vale? Vale. Ahora, si nosotros tuviéramos más capas, podríamos eventualmente poner más. Else, déjenme mirar acá. Operador es el otro. Else if cargo persona igual operador. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a retornar, ¿cierto? 800. Y en cualquier otro caso, vamos a retornar return 0. ¿Ok? Eso más o menos. ¿Estamos bien? Esa es nuestra clase, ¿cierto? Esto es lo que nos están pidiendo y nosotros la tenemos acá. Entonces, lo que nos piden en este caso es jugar un poquito con las visibilidades. ¿Por qué? Porque miren, dentro del public static void main yo podría crear una new persona. ¿Vale? Miren, vamos a crear una persona que se llame X y vamos a jugar un poquito con sus atributos. Entonces, yo me voy aquí al programa. Entonces, acá yo puedo crear persona X es igual a new persona y me creo el objeto persona. ¿Vale? Sin ningún problema. Pero persona como tal no está inicializado porque no tiene un constructor, en este caso declarado, sino que más bien se reservan los espacios de memoria. Entonces, ¿qué nos dice? Que yo puedo poner algo como X punto, ¿cierto? Y yo podría poner X punto root, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense acá que en X.root, si yo me voy acá a persona, fíjense que si yo no le pongo visibilidad, me lo va a dejar debería dejarlo como público. Pero en este caso, no nos está permitiendo poder acceder a esos valores. Entonces nosotros tenemos que poner el public para poder tener acceso. Entonces por eso les decía que en este ejercicio tienen que jugar un poquito con la visibilidad. Fíjense, acá yo trato de poner
punto root y no me lo reconoce. Punto root, yo digo acá, no sé, 15, 9, 14, 9. ¿Vale? ¿Qué pasa? Tengo un error. Ese error, si yo lo marco acá, me está diciendo que esa constante, espera, a ver que vamos a introducir la constante, no, pero debería ser con el root acá. El texto de la secuencia para examinar persona root no es accesible debido a su nivel de protección. ¿Por qué? Porque si no puse nada, no lo puedo poner porque está como privado. Sin embargo, si yo cambio acá y digo que el root va a ser público, public string root, ¿qué es lo que yo me voy al programa ahora? Ya lo puedo hacer, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende esa lógica, o no? Pero eso es un poco, ¿cómo decirlo? Un poco riesgoso. A mí me gustaría que siempre mis datos, sobre todo mi root, estuviera privado. Pero si en el caso de que estuviera privado, la pregunta es cómo yo tengo acceso acá. Yo no tengo acceso al valor. Claro, ¿por qué? Porque si yo pongo x.root, yo lo estoy modificando, pues eso no me gusta. Entonces aquí nace o toman un poquito de protagonismo lo que dice José, los set and get. Entonces, claro, pues yo acá no tengo la posibilidad de modificarlo. Sin embargo, si acá en persona nosotros creásemos, aquí no me acuerdo en Visual cómo es la acción rápida de insert code, pero a ver, creo que es punto control. No, pero esta no era control, no me acuerdo, ya lo vamos a hacer. Nosotros podemos generar ahí los set y los get de manera un poco definiéndolas de manera automática, pero también lo podemos hacer como se debería definir un set y un get, que es que nosotros ponemos un public, por ejemplo, set public void, no retorna nada, public void set root, vamos a recibir un string r o root, y lo que vamos a hacer es que root o thisRoot, que hace referencia a, ¿cierto?, la variable, thisRoot va a ser igual a ¿quién? A root que nos están entregando, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un setRoot, que es un método que está dentro de la clase. Entonces, si yo quiero modificar el root, ya no lo puedo hacer así, pero tengo un método x que se llama x. Ahí tengo el método setRoot y yo le puedo entregar a ese objeto el valor que deseo que tenga ese atributo y ya ahí no me va a dar problema. Sí, se crean todos, José. Si usted pone get set, se crean absolutamente todos los métodos automáticamente. De hecho, una declaración. ¿Está bien o no? Entonces, en el ejercicio 2, ustedes lo que tienen que hacer ahí es jugar un poquito con los set y los get. Nada más que eso. Porque después cuando cambian ahí de public a private, se van a dar cuenta que no van a poder, ¿cierto?, poder generar. Ok, y el último ejercicio es un poquito, tiene que ver con que acá se genera una clase abstracta, que es una clase de definición, que es un CLS apps cliente, donde aquí, como ustedes bien decían, como decía ahí José, al ser un public abstract in ID, ahí viene definido el get y el set de cada uno de los atributos. Sin embargo, ustedes no pueden crear un objeto de esta clase abstracta. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que crear una nueva clase, como el CLS cliente. 2 puntos significa que hereda de CLS apps cliente. Y con este valor, ustedes ya tienen una clase que heredó absolutamente todos los atributos y ya pueden crearla, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre?
que si a esa clase nosotros queremos referenciarle los métodos, ¿qué tenemos que hacer? Ocupar el concepto de override, que override es la referencia a mi clase padre de cada uno de los métodos que tengo, ¿vale? Que esa es la manera de hacerlo. Ahora, en este caso es exactamente lo mismo que el anterior, ¿ya? Pero aquí lo que busca es que ustedes sean capaces de, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es creando un constructor que llena vacío, acá estamos creando un constructor que recibe todos los elementos. Este concepto entre ambos se llama sobrecarga. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo método que recibe diferentes elementos y hacen cosas distintas. Eso se llama sobrecarga. Y finalmente lo que se les pide es crear, ¿cierto? En el main un objeto, crearlo ahí con todos los valores, y también luego en el main crean ese objeto y pueden escribir cada uno de sus valores a través de estos elementos, o sea que están privados, o sea, no estamos usando los objetos y los sets, sino que estamos ocupando directamente el objeto, ¿ya? O sea, tienen que estar públicos para poder hacer eso de acuerdo a lo que nosotros vimos, porque si no, no va a funcionar. Y eso. Espero le haya quedado un poquito más claro. Yo sé que algo engorroso y si me preguntan, sentarse y enfrentarse a un ejercicio así es desafiante. El 9, ya, voy al 9. Los alumnos deben agregar las instancias correspondientes entre las capas anteriormente creadas, referenciadas, logrando que del programa principal se retorne el sueldo de un empleado escogido. A ver, veamos acá. Los alumnos deben las instancias correspondientes entre las capas anteriormente creadas. Ya, miren acá. Ustedes tienen acá, en este caso, tienen que aplicar exactamente lo que estuvimos discutiendo en el ejercicio 1. Tienen una clase que se llama cliente, ¿no? Esta clase cliente debería ser la clase que nosotros tenemos de datos, porque es como nosotros finalmente vamos a trabajar al cliente, ¿vale? Entonces ustedes tienen que crear una capa de datos que tenga precisamente estos elementos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienen que crear una capa negocio. Y esta capa negocio, ¿qué es lo que tiene que tener? La capa negocio tiene que tener esta clase de acá. Tiene que tener una clase persona, o más que una clase persona, tiene que tener de alguna u otra manera ser capaz de calcular un sueldo en base, o sea, este método es lo importante, ¿vale? Entonces, y la capa presentación, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que recibir los datos del empleado o del cliente, con ese cliente pasárselo a la capa negocio, que genere la consulta a los datos para ver cuánto es lo que gana o no. Exactamente lo mismo que hicimos con el número, pero ahora van a estar trabajando enviándole el sueldo de un empleado. ¿Sí? Esa sería la lógica, José. Profe, lo que pasa es que en ese paso 9 dice que el programa debe retornar el sueldo de un empleado, pero por ejemplo en la parte 3 habla acerca de clientes, no de empleados. Pero yo creo que ahí es como es un error de sintaxis nomás. O sea, yo creo que ahí lo que estaba buscando es un empleado. Yo creo que se está refiriendo al ejercicio 2 el que tienen que crear. O sea, en el ejercicio 2 tienen que capturar un poquito, tienen que desarrollar en base al ejercicio 2, no al 3. ¿Ya? ¿Y sería con un arreglo o solamente con el dato normal de empleado? Yo creo que es con el único dato creado nomás. No creo que es un arreglo. Ya, perfecto. Sí, yo lo dejaría ahí por el momento. No lo dejaría con arreglo. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Sí, ahora, ojo, yo estoy seguro que el paso 9 hace referencia al ejercicio número 2 del empleado, porque no puede ser del cliente.
Y como dice ahí, Sí, porque tampoco el cliente tiene un sueldo o tiene algo sueldo. como para decir, no tiene sueldo para poder decir cuánto es. claro. Así que tranquilos con eso. No, tienen que hacer el 9, pero en base al 2. po. Ahí está subiendo por el chorro, José. No, está bien, pero si no, intenten hacerlo, intenten adaptarlo, pero sí está complejo. Yo les recomiendo hacerlo en función del 2. Ah, claro. Sí. El 3 del 1 al 8, pero el 9 tienen que hacerlo en el 2. Sí. Jóvenes, perdón por haberles quitado tanto tiempo, de verdad, pero yo creo que era un poquito necesario porque estoy seguro que estaban un poco, no sé, desconcertados, solos. Además, cuando no compila es triste. No, profe, se agradece bastante. Así que eso. Yo les voy a estar avisando sobre la ENA, tranquilos con eso porque tenemos tiempo todavía. Yo les voy a mandar un anuncio por lo que tienen que hacer, que es aceptar la rúbrica, ¿vale? Yo les voy a mandar los pasos, es más bien mandarme un correo ahí diciendo que se acepta la rúbrica, o sea, dentro de la misma plataforma. Y se realiza en la última semana de clase, es un trabajo totalmente diferente al trabajo de la semana, así que igual para que se agenden, se organicen para la última semana, porque van a tener ahí harto trabajito, ¿vale? Jóvenes, un placer estar con ustedes, se me cuidan mucho. Por favor, el compañero que estaba grabando, le agradecería me enviar el link también para poder subirlo a la plataforma, ¿vale? Se lo agradezco muchísimo desde ya. ¿Alguna duda, consulta, acotación, cuestionamiento que le haya quedado por ahí? Perfecto. Bueno, cualquier cosa ahí me escriben nomás. Me escriben ahí me escriben a los mensajes del módulo. Se cuidan harto, que estén bien y nos estamos viendo. Chau. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, Igual. gracias.